Hay lugares donde una tradición no solamente se conserva, se vive. Y para conocer una de esas historias, viajé hasta Itagua, la ciudad donde el ñandutí forma parte de su identidad. Cada historia mantiene vivo un legado. Bienvenidas a El Hilo que nos une. Él es mi hijo, Fede. ¿Tu hijo? ¿Qué tal? Sí, mi hijo mayor. Vinimos hasta Itagua y vinimos a visitarle a una artesana que es una leyenda viva de lo que es el ñandutí, que es doña Eusebia León de Yegros. Doña Eusebia, vos sos maestra artesana. Sí, nombrada por el IPA. O sea, Sí. tenés esa digamos, esa Ese condecoración, reconocimiento, ese sí. reconocimiento. Sí, sí. Entonces vos hace 67 años que tejes ñandutí. Sí, que tejo el ñandutí. ¿Y empezaste con quién? Con mi mamá. Nosotros estamos 6 mujeres y los 6 tejen el ñandutí. Y para tus hermanas Ah. que también tejen, ¿es su forma de vida el ñandutí? ¿Es su forma de ganar el dinero? Sí. ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, el ñandutí lo que le sostiene, porque algunos, como yo también, ya soy jubilada y me quedo con el tejido de ñandutí que hasta ahora me es útil. Y vos estás haciendo, me contaste, están haciendo 30 faldas de danza, Sí, que estamos viendo las fotos acá, sí, y que cada falda de danza tiene 10 pedazos otra vez, o sea, son 300 piezas que tienen que tejer para terminar una falda de danza, de una persona, de más una el persona, tupoy, otra más vez, tupoy, sí, aparte, sí, ¿verdad? aparte. Y eso vos haces con tus hermanas. Sí, todas mis hermanas estamos haciendo. Y doña Eusebia, ¿vos sos de acá de Itagua? Sí, soy Itagua, Nací. que es la compañía de mi mamá. Mamá es de Cañadita y papá era de Ibirato. Ah, ok, pero vinieron acá. Tu Vinimos mamá, todas acá, más fuerte. más fuerte la mamá, más barete. Sí, ¿Te acordás del primer dechado que tu mamá te enseñó? sí, cañoto, Cañoto, mira vos, uno de los más fáciles. el más fácil. ¿Cuántos años vos tenías? Y yo tenía 6 años. 6 años. Pero cuando yo tenía 5 años ya quería hacer, pero no hacía nada, sino clavaba nomás Le molestabas no a sé tu si mamá. Le molesto nomás. Pero a los 6 años tu mamá ya te sentó y te dijo, vení aquí y te voy a mostrar cómo se hace esto. No, ¿O cómo fue? sino ella estaba trabajando y yo mirando, hacía. Es una historia que está ahí con las artesanas Sí. que aprenden de sus madres. Por lo visto es algo que el ejemplo es más fuerte. No es que ella viene y se sienta No. y te dice, sino el ejemplo de tu mamá es lo que hace que vos... Y después cuando yo estoy haciendo, sabiendo hacer ya el dechado, cuando yo hago mal, ella me clavaba con su aguja. ¿Te clavaban dónde? ¿En la mano? Sí, en la mano. ¿Por qué? Para que Que aprendas. tengo que hacer bien. Ese está mal, entonces me clavaba. Y tenías que desatar, Sí, desatar y volver a hacer. volver a hacer, Mm. exactamente. ¿Y cuándo empezaste a enseñar ñandutí? Y empecé a enseñar el ñandutí cuando me fui en IPA. Ah, cuando entraste al Instituto Paraguayo de Artesanía, Sí. ok. Pero igual te jubilaste del IPA, Sí, vos sos igual. la jubilada del Sí, IPA. Y ahora, jubilada. ahora ya no enseñás. Ahora ya no enseño más, pero yo le digo a la gente, si es que alguien quiere venir acá a aprender, yo le voy a enseñar. Y entonces el primer dechado que tu mamá te enseñó fue cañoto. Cañoto. Yo, vos sabés, y todos saben, yo aprendí contigo el ñandutí, ¿verdad? Tuviste mucha paciencia conmigo, porque yo era muy hincha y yo quería avanzar muy rápido y vos me decías, tranquilízate, paso a paso, no, vas a hacer este dechado y después vas a hacer el otro. Y Porque yo ya quería hacer, ¿te acuerdas? sí, Ya quería dos, hacer. tres dechados ya quería empezar ya. Exacto. Y vos me hiciste empezar con pensamiento, jazmín y el tercero fue cañoto. Cañoto, sí.
así mismo. Ese orden que vos usabas o usás para enseñar, ¿es el orden que vos de tu experiencia sacaste? ¿Vos sabés que a una persona que recién empieza, ese es el orden Tiene que ser lo básico, más básico? el más fácil. Y después cuando sabe tejer, entonces ahí recién ya empiezan los otros, como por ejemplo, cuarají, nosotros le llamamos que son Que es el que tiene o sea, que tiene los- doble. tacurú, se Tacurú llama. y encima otra Y vez encima sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, voy a sacar un ahí. botoncito cada espacio. Ah, me Ese encanta. se llama cuarají. ¿Vos tenés idea de cuántos dechados existen en Ñandutí? Demasiado mucho. Porque yo manejo algunos, pero sé que me faltan muchísimos todavía. 60 dechados yo. ¿Vos sabés hacer? Sí, ¿Y hay alguno que sea tu preferido? sí, ¿Cuál es? el arazapé. El arazapé, el Sí. más difícil. De 16. O sea, el más El complicado más de todo. complicado porque es más lindo. Parece un filigrana y entonces no tiene ese botoncito en el medio porque de repente esto, por ejemplo, mira este botoncito. Sí. Ah, sí, no tiene esta No protuberancia. tiene, sí, Queda más parejo. más ¿verdad? parejo, Sí, sí. esto es bellísimo. Esto es un abanico. Sí, Va a ser la parte de un abanico, ¿verdad? Que es jazmín, potú y encadenado. sí. ¿Verdad? Y doña Eusebia, de tu hija, ¿sabe hacer ñandutí? Magdalena. Sabe hacer. Yo le llevé en el centro cultural porque ella no quería aprender conmigo acá, sino con el grupo quería ir a aprender. Tenía miedo de su mamá que le pinche en la mano, seguramente como su abuela. Y a lo hacía. mejor, Dijeron por ahí que tenés una nieta que también hace ñandutí. enseñando y trabaja más bien que su mamá. ¿En serio? Sí. O sea, saltó una generación y se fue hacia Sí. la nieta. Sí, hacía la nieta. ¿Y tu nieta se llama? Alexia, María Alexia. Sí, me chismosearon por ahí también que le gusta el encajeyú también a tu nieta. Sí, sabe hacer. Y ella sabe hacer porque ña Ramona de Yaguarón vino a enseñar acá en el centro cultural. Entonces ella aprendió ahí. Y el ñandutí tiene su tiempo, Tiene su tiene tiempo. su proceso. Ah. Para sacar una cosa hermosa tenemos que Sí. tener tiempo. Paciencia. Paciencia, Sí, eso. exactamente. Y tenés que pensar ya qué después va a ser lo dechado. Me encanta, me encanta. Así que tenemos tu Sí. dechado preferido, que es el arazapé. Tu primer dechado en la vida que hiciste, que es el cañoto. Sí. ¿Cuántos batidores tenés vos? Demasiado, mucho bastidor. Pero la gente que viene a estudiar, o sea, cuando yo llevo en el centro cultural para mostrarle, porque no todos tienen su Y elemento ya de trabajo. y ya no. Y ya no me traen. Ayer plaguean, así. Pero acá yo vi uno, sí, me imagino. Yo vi uno acá, no es este, es ese de la bandera. Que es una maravilla que va a ser para una pollera de danza, ¿verdad? Sí. Para una falda de danza. Sí. ¿Y vos tenés idea de por qué Itagua es tan importante en el ñandutí? ¿Por qué acá en Itagua se preservó tanto este encaje tan paraguayo, tan querido por nosotros? Porque aquí empezó el ñandutí y el original del ñandutí es acá, porque hay otro pueblo también que hace el ñandutí, pero que no es como Itagua. Es que acá todos Pirayú, hacen. por ejemplo, hace el ñandutí, pero muy diferente. Sí, mi familia es de Pirayú. Mi mamá y mi abuela eran de Pirayú. De Pirayú. Sí, mi tía hacía ñandutí. Y a lo mejor vos reconocer que no es. No, Pirayú. diferentes son. Diferentes. Son. Hace el ñandutí. Pero también es algo que acá en Itagua todos hacen ñandutí. O sea, hay Todos. una comunidad enorme de tejedoras en ñandutí. Acá es la forma de vida de Sí, mucha de gente mucha de hace gente. mucho Y tiempo. las 17, 19 compañías, todos trabajan en ñandutí. Ok, y vamos a salir un poco del ñandutí. Hay otras pasiones en tu vida. El fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Sí, fútbol. ¿Qué club lo que vos te gusta? El Club Carlos Antonio López. ¿Y Ese es el Chocalí. Pero el club entonces se llama Carlos Antonio López Sí. y le dicen Chocalí. Chocalí. Pero eso viene de familia, luego ya me dijeron en vos. Sí, ¿Vos fuiste presidente de Chocalí? tesorera. Tesorera. En aquel entonces yo vendí mi escarabajo porque faltaba la plata, entonces tenía que pagar
y mi marido era presidente. Y tuviste que vender tu escarabajo. ¿Y alguna vez volviste a comprar otro auto o después ya nunca Sí. más? Ah, bueno, por suerte. Y si yo te digo, por ejemplo, una frase, y quiero que me digas lo primero que pensás, no hace falta que sea así, nada muy elaborado. Si yo te Sí. digo, ¿cuál es el hilo que nos une? ¿Qué me dirías? ¿Qué me contestarías? El ñandutí. ¿Te une A toda la tejedora. Y a mi mamá y a mi abuela también. De generación a generación nosotros estamos haciendo el tejido de ñandutí. Me encanta. Sí. Es una historia, yo hace poco estuve con doña Ramona Cantero. Cantero, mi amiga. Sí, tu amiga, yo sé. Las Eh. dos eran nuestras profesoras en el San Cristóbal. Sí. Y justamente ella me comentó también que ella era su mamá aprendió de su abuela, ella aprendió de su mamá y bueno, así se va, ¿verdad? sucesivamente. Sí. Si el ñandutí fuera el Paraguay, ¿qué punto usaríamos para unir todo el Paraguay? Y dos cosas, mamá, la artesanía y el fútbol. Dos cosas que nos unen, ¿verdad? Dos cosas que nos unen. Y Yausebia, vos sabés que yo tengo un canal de YouTube donde enseño ñandutí, que vos sos la culpable porque vos me enseñaste a mí muy bien. Y entonces yo también le quiero enseñar a la gente porque yo también aprendí muy bien. Y este es un libro, decime. Me siento muy orgullosa, porque mi alumna. Bueno, pero vos sos la culpable. Usted es la culpable, dice la música, así que te vas a emocionar, Yausebia, Sí. tranquila, ¿no? No, en serio, porque cuando alguien es tan... Yo sé que yo era muy hincha, entonces yo sé que cuando alguien es tan generosa como vos, de enseñar, de pasar sus conocimientos, de no dejar nada en el tintero, no, es que algo ahí quedó que vos nos enseñaste. Ay, Teregini, oye, dice la Me encanta. Y yo estoy agradecida que vos me hayas enseñado. yo deposito todo mi conocimiento, yo deposito en la gente. Porque el ñandutí tiene muchos secretos, cómo unir, cómo hacer que no se separe, Sí. cómo hacer que queden todos iguales. Iguales. Es como así, vos, paciencia, cariño, Sí. buen gusto también. Sí, tiene que saber combinar los colores y tiene que hacer más o menos, no demasiado tupido ni tampoco muy abierto. Bueno, este libro es para vos, doña Eusebia, porque vos sos la culpable, como te dije, de que yo haya hecho ese libro y de que yo haya hecho el canal también. Así que yo te quería agradecer personalmente, porque siempre digo que te agradezco, pero nunca tuve la oportunidad de decirte cara a cara que te agradecía. Y bueno, y para despedirnos, quiero que vos digas algunas palabras, algo que vos quieras transmitir y que nos dijimos en la entrevista. Yo sí que dice, estoy muy agradecida y contenta que mi alumno ya hace un libro, enseña, recorre prácticamente el mundo, como yo también, porque yo también mediante el Sí. ñandutí he visitado varios países. Yo sé. Entonces, estoy muy orgullosa. ¿Qué te dejó a vos el ñandutí para despedirnos? Y a mí me dejó muchas cosas, porque mediante el ñandutí yo ayudé mucho a mi marido. Mediante el ñandutí mi hija estudió, tiene una profesión de abogada. Y también tus nietos, tenés un nieto grande, una nieta que Sí, está que terminando está el estudiando, colegio. está haciendo cuarto curso, ingeniero comercial. Ahí está, nada más ni Ingeniero, nada menos. Sí. Bueno, entonces eso te dio el ñandutí. Y todas estas alumnas que te quieren, te agradecen Me y siempre agradece, hablan bien de vos. siempre habla bien de mí, me saluda en mi cumpleaños, todo. Y la licenciada Teresa también, que Teresa. recorrí con ella, Sí, la querida Teresa Almada, ¿verdad? Almada. Sí. Quiero mucho también a Teresa. Eh. Te agradezco muchísimo, doña Eusebia, que me hayas recibido, que vinimos a hincharte acá, a tu casa. Me recibiste con Magda, con tu nieta.
Vinimos a mover los muebles, las sillas, las mesas, todo movimos en tu casa para poder filmar. Así que te agradezco mucho y te agradezco sobre todo la generosidad que tuviste conmigo hace más de 20 años. Mucha gente, lo que no estudian ahora, está haciendo el tejido de ñandutí, porque este es un trabajo que uno hace sin salir de casa. Hoy que es muy peligroso salir. No es solamente un pasatiempo, ¿verdad? Sino No. que es un trabajo. Un trabajo. Y en este momento el ñandutí es muy reconocido. Muy reconocido y ahora se vende. Antes nosotros poníamos ahí sobre la ruta y hoy día ya viene en nuestra casa visitando a los turistas, hace pedido por teléfono. Hay mucha comodidad hay ahora. Por suerte. Y las redes sociales que ayudan Sí, muchísimo. muchísimo. Ahí ya está fuera de cámara, se llama Magdalena, no quiere salir, pero ella nos está soplando todito mientras hablamos nosotros. Así que muchas gracias, doña Eusebia. Gracias a usted, la agradecida soy yo, porque hace mucho tiempo que no te veo más, entonces ahora estoy muy contenta. Me encanta, te agradezco muchísimo que me hayas recibido en tu casa. Y esta joya. Ese es tuyo el libro, porque es tu enseñanza lo que consiguió ese libro. Sí, así qué que lindo. muchas gracias. Gracias, doña Eusebia. Gracias a usted, Gisela.